Hombres mayores. Haz esto cada mañana para volver a sentirte un toro en la cama. Este contenido es educativo. Consulta con tu médico antes de realizar cambios en tu rutina. Amigo mío, si tienes más de 50 años y sientes que tu energía, tu deseo y tu confianza en la cama ya no son lo que eran, escúchame bien. Lo que voy a compartir contigo hoy puede cambiar tu vida en solo 21 días. No te estoy hablando de pastillas milagrosas, ni de suplementos caros, ni de tratamientos complicados. Te estoy hablando de un ritual matutino de 15 minutos que despierta algo en tu cuerpo que creías perdido para siempre. Soy el Dr. Alejandro Morales y llevo 17 años ayudando a hombres mayores de 50 a recuperar su vitalidad, su vigor y su confianza. Y hoy voy a revelarte el protocolo exacto que ha transformado la vida de cientos de mis pacientes. Pero antes, déjame contarte la historia de Roberto. Roberto tiene 64 años. Llegó a mi consulta hace 3 meses con la mirada baja, la voz quebrada y una confesión que me partió el corazón. Doctor, ya no me siento hombre. Mi esposa cree que ya no me atrae. He probado de todo, pastillas, ejercicios, dietas, nada funciona. Siento que mi cuerpo me traicionó. Le dije algo que lo dejó en shock. Roberto, tu cuerpo no te traicionó. Simplemente nadie te enseñó a despertarlo correctamente. Le enseñé el protocolo que estás a punto de conocer. Un ritual matutino de 15 minutos. Nada más. 21 días después, Roberto regresó a mi consulta. Pero esta vez era un hombre diferente. Tenía los ojos brillantes, la espalda recta y cuando me habló, su voz era firme, segura, poderosa. Doctor, me dijo con lágrimas en los ojos. No sé cómo explicarlo. Es como si mi cuerpo hubiera vuelto a los 40. Mi esposa no puede creer el cambio. Yo no puedo creerlo. Me siento vivo de nuevo. Y aquí está lo más importante. Roberto no es un caso aislado. He visto este mismo resultado en cientos de hombres. Hombres de 55, 60, 70, incluso 80 años. Entonces, ¿por qué este ritual funciona cuando todo lo demás falla? Porque ataca el verdadero problema. Y no es la edad. No es la testosterona baja, no es el estrés, el verdadero problema es que tu cuerpo está dormido. Déjame explicarte. Cuando eres joven, tu cuerpo se despierta naturalmente cada mañana. Tu circulación se activa, tus hormonas fluyen, tu sistema nervioso está alerta, todo funciona en sincronía. Pero después de los 50, algo cambia. Tu cuerpo empieza a apagarse por las mañanas. Tu circulación se vuelve lenta, tus hormonas no se activan. Tu sistema nervioso entra en modo de supervivencia. Y aquí está la clave. Si tu cuerpo no se despierta correctamente por la mañana, no importa cuántas pastillas tomes o cuánto ejercicio hagas, nada va a funcionar. Porque un cuerpo dormido no puede responder. Un cuerpo dormido no puede desear. Un cuerpo dormido no puede rendir. Pero cuando aprendes a despertar tu cuerpo de la manera correcta, todo cambia. Tu circulación se activa. Tus hormonas fluyen. Tu sistema nervioso se enciende y de repente ese deseo, esa energía, esa confianza que creías perdida, vuelve. No es magia, es ciencia y funciona. Ahora, antes de revelarte el protocolo exacto, necesito que entiendas algo crucial. Este ritual no es para todo el mundo. No es para hombres que buscan soluciones rápidas. No es para hombres que no están dispuestos a comprometerse 15 minutos cada mañana. Y definitivamente no es para hombres que prefieren seguir dependiendo de pastillas y tratamientos costosos. Este ritual es para hombres que están listos para tomar el control de su cuerpo. Para hombres que entienden que la verdadera virilidad no viene de una píldora, sino de un compromiso diario con su salud y su bienestar. Si eso te describe, entonces sigue escuchando, porque lo que estás a punto de aprender puede cambiar tu vida. Ahora, déjame explicarte exactamente qué sucede en tu cuerpo cuando haces este ritual matutino. Primero, activas tu circulación. La mayoría de los hombres mayores de 50 tienen una circulación lenta, especialmente por las mañanas. Y aquí está el problema. Sin flujo sanguíneo no hay deseo. Sin flujo sanguíneo no hay rendimiento. Sin flujo sanguíneo no hay nada. Este ritual despierta tu circulación de manera natural, sin necesidad de medicamentos. En solo 5 minutos, tu sangre empieza a fluir más rápido, más fuerte, más eficientemente. Segundo, reactivas tu producción de testosterona. Sí, es cierto que la testosterona disminuye con la edad. Después de los 50 pierdes entre 1 y 2% cada año.
Pero aquí está lo que nadie te dice. Tu cuerpo todavía puede producir testosterona. Solo necesita la señal correcta. Este ritual envía esa señal. Activa las glándulas que producen testosterona de manera natural. No necesitas inyecciones. No necesitas suplementos caros. Tu cuerpo lo hace solo. Tercero, y esto es lo más importante, este ritual resetea tu sistema nervioso. La mayoría de los hombres mayores de 50 viven en un estado constante de estrés. Y cuando tu sistema nervioso está estresado, tu cuerpo entra en modo de supervivencia. Y en modo de supervivencia, el deseo sexual es lo último en la lista de prioridades. Este ritual activa tu sistema nervioso parasimpático, el sistema que te permite relajarte, disfrutar, conectar. En solo 15 minutos tu cuerpo pasa de modo de supervivencia a modo de placer. Y cuando eso sucede, todo cambia. Ahora, déjame contarte la historia de Ernesto. Ernesto tiene 62 años. Cuando llegó a mi consulta, me dijo: «Doctor, he gastado miles de dólares en suplementos de testosterona. Nada funciona, mis niveles siguen bajos, me siento cansado todo el tiempo. Y en la cama, bueno, ni siquiera quiero intentarlo». Le hice una pregunta simple. «Ernesto, ¿qué haces en los primeros 15 minutos después de despertar?». Me miró confundido. «Pues, me levanto. Voy al baño, tomo café, reviso mi teléfono, lo normal». «Exacto», le dije. «Ahí está el problema». Le expliqué que los primeros 15 minutos después de despertar son los más importantes del día. Es cuando tu cuerpo decide si va a estar en modo de supervivencia o en modo de vitalidad. Si te levantas apurado, estresado, sin darle a tu cuerpo la oportunidad de despertar correctamente, estás programando tu día para el fracaso. Pero si usas esos 15 minutos para activar tu circulación, tus hormonas y tu sistema nervioso, estás programando tu día para el éxito. Le enseñé a Ernesto el ritual. 15 minutos cada mañana, nada más. 3 semanas después, Ernesto regresó con una sonrisa de oreja a oreja. «Doctor, no lo vas a creer, mis niveles de testosterona subieron 40%. 40%. Sin suplementos, sin inyecciones, solo con el ritual. Y lo mejor de todo, mi esposa dice que soy un hombre nuevo, y yo me siento como si tuviera 40 años de nuevo». Ahora, sé lo que estás pensando. «Doctor, esto suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Realmente puede ser tan simple?». Y la respuesta es sí, pero solo si lo haces correctamente, porque aquí está la verdad. La mayoría de los hombres cometen 3 errores fatales que sabotean su vitalidad sin siquiera saberlo. Error número 1. Se levantan y van directo al café. El café en ayunas dispara tu cortisol, la hormona del estrés. Y cuando tu cortisol está alto, tu testosterona está baja. Es así de simple. Error número 2. Se duchan con agua caliente. El agua caliente relaja tu cuerpo, pero también lo adormece. Si quieres despertar tu vitalidad, necesitas activar tu cuerpo, no adormecerlo. Error número 3. Revisan su teléfono inmediatamente. Cuando revisas tu teléfono, tu cerebro entra en modo de estrés. Emails, noticias, mensajes. Todo eso activa tu sistema nervioso simpático, el sistema del estrés. Y cuando estás estresado, tu deseo sexual desaparece. Entonces, ¿cuál es la solución? El ritual matutino de 15 minutos. Un protocolo simple, científico y probado que despierta tu cuerpo de la manera correcta. Y ahora voy a revelarte exactamente cómo hacerlo. Pero antes, una última historia, la historia de Fernando. Fernando tiene 68 años. Cuando llegó a mi consulta, estaba desesperado. «Doctor, he probado todo. Viagra, Cialis, testosterona sintética, nada funciona. Mi médico me dijo que es normal a mi edad, que simplemente tengo que aceptarlo». Le dije algo que lo dejó en shock. «Fernando, tu médico está equivocado. No es normal, y no tienes que aceptarlo». Le enseñé el ritual. 15 minutos cada mañana. 4 semanas después, Fernando regresó. Y lo que me dijo me dejó sin palabras. «Doctor, anoche, por primera vez en 5 años, mi esposa y yo tuvimos una noche increíble. Sin pastillas, sin ayuda. Solo yo. Me sentí como un joven de nuevo». Y luego me dijo algo que nunca olvidaré. «Doctor, usted no solo me devolvió mi virilidad, me devolvió mi dignidad, me devolvió mi confianza, me devolvió mi vida». Eso es lo que este ritual puede hacer por ti. No solo mejorar tu rendimiento en la cama, sino devolverte tu confianza, tu energía, tu vitalidad.
devolverte la sensación de ser un hombre completo, poderoso, vivo. Ahora, déjame revelarte el protocolo exacto. El ritual matutino de 15 minutos se divide en 4 pasos. Cada paso activa una parte diferente de tu cuerpo, y cuando los 4 pasos trabajan juntos, el resultado es transformador. Paso 1. El despertar circulatorio. Duración: 3 minutos. En cuanto te despiertes, antes de hacer cualquier otra cosa, vas a activar tu circulación. Y la manera más efectiva de hacerlo es con movimiento suave y deliberado. Aquí está exactamente qué hacer. Siéntate en el borde de tu cama. Coloca tus pies firmemente en el suelo. Ahora, comienza a frotar tus manos vigorosamente, como si estuvieras tratando de calentarlas en un día frío. Hazlo durante 30 segundos hasta que sientas calor en tus palmas. Luego, coloca tus manos calientes sobre tu rostro. Siente el calor. Respira profundamente. Este simple acto envía una señal a tu cerebro. Es hora de despertar. Ahora, comienza a masajear tu cuero cabelludo con las yemas de los dedos. Movimientos circulares, firmes pero suaves. Esto activa la circulación en tu cabeza y envía sangre fresca a tu cerebro. Después, masajea tu cuello, desde la base del cráneo hasta los hombros. Esto libera la tensión acumulada y activa el flujo sanguíneo hacia tu cuerpo. Finalmente, frota tus orejas. Sí, tus orejas. En la medicina tradicional china, las orejas contienen puntos de acupresión conectados a todo tu cuerpo, incluyendo tus órganos reproductivos. Frota tus orejas vigorosamente durante 30 segundos. Total, 3 minutos. Y ya has activado tu circulación de manera natural. Paso 2. La hidratación estratégica. Duración: 2 minutos. Después de 8 horas de sueño, tu cuerpo está deshidratado. Y aquí está lo que la mayoría de los hombres no saben. La deshidratación mata el deseo sexual. ¿Por qué? Porque cuando estás deshidratado, tu sangre se vuelve espesa. Y cuando tu sangre es espesa, no puede fluir correctamente. Y sin flujo sanguíneo, no hay rendimiento. Entonces, aquí está lo que vas a hacer. Ve a la cocina y prepara un vaso grande de agua. Pero no cualquier agua. Agua con una pizca de sal marina y el jugo de medio limón. La sal marina contiene minerales esenciales que tu cuerpo necesita para funcionar correctamente. El limón alcaliniza tu sangre y mejora la circulación. Bebe el vaso completo, lentamente. Siente cómo el agua despierta tu cuerpo desde adentro. Esto es crucial. No tomes café todavía. El café en ayunas dispara tu cortisol y sabotea tu testosterona. Primero hidrata tu cuerpo. El café puede esperar. Paso 3. El movimiento del guerrero matutino. Duración: 5 minutos. Ahora que tu circulación está activada y tu cuerpo está hidratado, es hora de despertar tus músculos y tus hormonas. Y la manera más efectiva de hacerlo es con un movimiento específico que llamo el movimiento del guerrero matutino. Aquí está exactamente cómo hacerlo. Párate con los pies separados al ancho de tus hombros. Coloca tus manos en tu cintura. Ahora, comienza a rotar tus caderas en círculos amplios. Hacia la derecha, 10 círculos. Hacia la izquierda, 10 círculos. Esto activa tu zona pélvica, mejora la circulación en tus órganos reproductivos y despierta tu energía sexual. Luego, haz 10 sentadillas suaves. No necesitas bajar completamente, solo lo suficiente para sentir que tus piernas trabajan. Esto activa tus músculos más grandes y dispara la producción de testosterona. Después, haz 10 flexiones de brazos contra la pared. Esto activa tu pecho, tus hombros y tu core. Más músculos activados significa más testosterona producida. Finalmente, coloca tus manos sobre tu abdomen. Inhala profundamente por la nariz durante 4 segundos, expandiendo tu vientre. Exhala por la boca durante 8 segundos, vaciando completamente. Repite este ciclo 3 veces para activar tu sistema. Total, 5 minutos. Y ya has despertado tu cuerpo completamente. Paso 4. El desayuno del toro. Duración: 5 minutos de preparación. Ahora que tu cuerpo está despierto, es hora de alimentarlo correctamente. Y aquí está lo que la mayoría de los hombres no saben. Lo que comes en el desayuno determina tu energía y tu deseo para todo el día. Si desayunas carbohidratos simples, pan, cereal, jugo de naranja, tu azúcar en la sangre se dispara y luego se desploma. Y cuando tu azúcar se desploma, tu energía y tu deseo desaparecen. Pero si desayunas proteína de alta calidad y grasas saludables, tu azúcar en la sangre
se mantiene estable, tu energía se mantiene alta y tu deseo se mantiene fuerte. Entonces, aquí está el desayuno del toro. 3 huevos enteros, cocinados como prefieras, revueltos, fritos, hervidos, no importa. Lo importante es que comas los 3 huevos completos, con la yema. ¿Por qué? Porque la yema contiene colesterol y tu cuerpo necesita colesterol para producir testosterona. Sí, has escuchado bien. El colesterol no es tu enemigo, es tu aliado. Durante décadas nos dijeron que el colesterol era malo, que los huevos eran peligrosos. Pero la ciencia moderna ha demostrado que eso era un mito. Tu cuerpo necesita colesterol para producir hormonas sexuales. Junto con los huevos, come un aguacate. El aguacate contiene grasas saludables que mejoran la circulación y aumentan la absorción de nutrientes. Y si quieres un extra de poder, agrega un puñado de nueces. Las nueces contienen zinc, un mineral esencial para la producción de testosterona. Eso es todo. 3 huevos, un aguacate, un puñado de nueces. Simple, poderoso, efectivo. Y ahora sí, después de comer, puedes tomar tu café. Pero no cualquier café, café negro sin azúcar. El azúcar sabotea todo lo que acabas de construir. Total, 15 minutos. 4 pasos simples y has despertado tu cuerpo de la manera correcta. Ahora, déjame contarte la historia de Carlos. Carlos tiene 71 años. Sí, 71. Cuando llegó a mi consulta, me dijo, «Doctor, sé que soy viejo, pero no estoy listo para rendirme. ¿Hay algo que pueda hacer?» Le enseñé el ritual. Le dije, «Carlos, no importa tu edad. Si tu cuerpo todavía respira, todavía puede despertar». Carlos se comprometió. 15 minutos cada mañana, sin excusas, sin fallar. 6 semanas después, Carlos regresó. Y lo que me dijo me dejó sin palabras. «Doctor, anoche celebré mi aniversario número 50 con mi esposa, y fue la mejor noche que hemos tenido en 20 años. A mis 71 años, me siento más vivo que nunca». Eso es lo que este ritual puede hacer. No importa tu edad, no importa cuánto tiempo has estado luchando. Si te comprometes, tu cuerpo responderá. Ahora, déjame darte algunos consejos adicionales que van a multiplicar los resultados de este ritual. Consejo número 1. Hazlo todos los días. No te saltes ni un día. Tu cuerpo necesita consistencia. Si lo haces un día sí y un día no, no vas a ver resultados. Pero si lo haces todos los días durante 21 días, tu cuerpo se transformará. Consejo número 2. No bebas alcohol por la noche. El alcohol sabotea tu testosterona y arruina tu sueño. Y si tu sueño es malo, tu ritual matutino no va a funcionar. Si quieres resultados máximos, elimina el alcohol, al menos durante los primeros 21 días. Consejo número 3. Duerme en una habitación fresca. La temperatura ideal para dormir es entre 18 y 20 grados Celsius. ¿Por qué? Porque tu cuerpo produce más testosterona cuando está fresco. Si duermes en una habitación caliente, tu producción de testosterona disminuye. Consejo número 4. Apaga tu teléfono 1 hora antes de dormir. La luz azul de tu teléfono suprime la melatonina, la hormona del sueño. Y si tu melatonina está baja, tu sueño es malo. Y si tu sueño es malo, tu testosterona es baja. Es un círculo vicioso. Rompe el círculo. Apaga tu teléfono. Consejo número 5. Ten paciencia. Los primeros días tal vez no sientas mucho. Tal vez pienses, esto no está funcionando. Pero confía en el proceso. Tu cuerpo necesita tiempo para despertar. Dale 21 días. Y te prometo que verás resultados. Ahora, déjame explicarte exactamente qué puedes esperar en esos 21 días. 21 días. Días 1 a 7. La activación. Durante la primera semana, tu cuerpo está aprendiendo. Estás rompiendo viejos patrones y creando nuevos. Tal vez no sientas cambios dramáticos todavía, pero internamente tu cuerpo está despertando, tu circulación está mejorando, tus hormonas están reajustándose, tu sistema nervioso está recalibrándose. Días 8 a 14, el despertar. Durante la segunda semana empiezas a sentir los cambios, tienes más energía, te despiertas más fácilmente, tu mente está más clara. Y sí, empiezas a sentir ese cosquilleo, ese deseo que creías perdido. No es constante todavía, pero está ahí, y cada día se hace más fuerte. Días 15 a 21, la transformación. Durante la tercera semana todo cambia. Tu energía está en su punto máximo, tu deseo es fuerte, constante, poderoso, tu confianza está por las nubes,
Y en la cama, bueno, te sientes como un hombre nuevo, como un toro, fuerte, seguro, imparable. Y aquí está lo mejor, después de 21 días, estos cambios se vuelven permanentes. Tu cuerpo ha creado nuevos patrones, nuevos hábitos, nueva vitalidad. Pero solo si te comprometes, solo si lo haces todos los días, sin excusas. Ahora, sé que algunos de ustedes están pensando, doctor, esto suena genial, pero tengo una pregunta. ¿Qué pasa si tengo problemas de salud? ¿Qué pasa si tomo medicamentos? ¿Puedo hacer este ritual de todas formas? Y la respuesta es, en la mayoría de los casos, sí. Este ritual es suave, natural y seguro. No estás haciendo nada extremo, solo estás despertando tu cuerpo de la manera en que fue diseñado para despertar. Pero, y esto es importante, si tienes condiciones médicas serias, problemas cardíacos, presión arterial alta, diabetes o si tomas medicamentos recetados, consulta con tu médico antes de empezar. No porque el ritual sea peligroso, sino porque tu médico necesita saber qué estás haciendo para poder ajustar tus medicamentos si es necesario. Porque aquí está la verdad, cuando tu cuerpo empieza a funcionar mejor, tal vez necesites menos medicamentos. He visto a pacientes reducir su medicación para la presión arterial, para la diabetes, para el colesterol, simplemente porque su cuerpo empezó a funcionar correctamente de nuevo. Pero esos cambios deben ser supervisados por tu médico. No hagas cambios en tu medicación por tu cuenta. Ahora, déjame darte el plan completo, minuto por minuto para que no haya confusión. Minuto 0 a 3. Despertar circulatorio. Frotar manos, masajear rostro, cuero cabelludo, cuello, orejas. Minuto 3 a 5. Hidratación estratégica. Beber agua con sal marina y limón. Minuto 5 a 10. Movimiento del guerrero matutino. Rotaciones de cadera, sentadillas, flexiones de pared, respiración. Minuto 10 a 15. Preparar el desayuno del toro. 3 huevos, aguacate, nueces. Eso es todo. 15 minutos. 4 pasos simples. Y tu vida cambia. Ahora, quiero compartir contigo algo que descubrí después de años de trabajar con hombres mayores de 50. La mayoría de los hombres que luchan con su vitalidad, su deseo, su rendimiento, no tienen un problema físico. Tienen un problema de identidad. Han aceptado la mentira de que envejecer significa volverse débil, cansado, sin deseo. Han aceptado la mentira de que después de los 50 es normal sentirse apagado. Pero eso es una mentira peligrosa que te roba tu poder. La verdad es esta, tu edad no determina tu vitalidad. Tu compromiso determina tu vitalidad. He visto hombres de 70 años con más energía, más deseo, más confianza que hombres de 40. ¿Por qué? Porque los hombres de 70 se comprometieron. Decidieron que no iban a aceptar la mediocridad. Decidieron que iban a luchar por su vitalidad. Y tú puedes hacer lo mismo. No importa cuántos años tengas. No importa cuánto tiempo has estado luchando. No importa cuántas veces has fallado en el pasado. Lo que importa es lo que decides hacer hoy, ahora, en este momento. ¿Vas a aceptar la mentira de que estás demasiado viejo, demasiado cansado, demasiado acabado? ¿O vas a levantarte mañana y hacer el ritual? ¿Vas a darle a tu cuerpo la oportunidad de despertar? ¿O vas a seguir viviendo en la resignación? La elección es tuya, y la elección que hagas determinará el resto de tu vida. Ahora, déjame darte un último consejo, el más importante de todos. Cuando empieces este ritual, no lo hagas solo por ti. Hazlo por tu esposa, por tu pareja, por la mujer que ha estado a tu lado todos estos años. Porque aquí está la verdad. Ella no te ha dejado. Ella no ha perdido el deseo. Ella está esperando. Esperando que vuelvas a ser el hombre que ella conoció. El hombre fuerte, seguro, apasionado. Y cuando hagas este ritual, cuando tu cuerpo despierte, cuando tu energía regrese, cuando tu confianza vuelva, ella lo va a notar. Va a ver el brillo en tus ojos. Va a sentir la fuerza en tu toque. Va a notar la seguridad en tu voz y algo va a cambiar entre ustedes. Algo profundo, algo hermoso, porque la intimidad no es solo física, es emocional, es espiritual. Y cuando tú vuelves a sentirte un hombre completo, ella vuelve a sentirse una mujer deseada. Eso es lo que este ritual puede hacer. No solo cambiar tu cuerpo, sino cambiar tu relación, cambiar tu vida. Entonces, aquí está mi desafío para ti. Comprométete. 21 días, 15 minutos cada mañana, sin excusas, sin fallar, y si lo haces, si realmente te comprometes,
Te prometo que en 21 días serás un hombre diferente. Tendrás más energía, más deseo, más confianza, más vitalidad. Te sentirás como un toro, fuerte, poderoso, imparable, y cuando tu esposa te mire verás algo en sus ojos que no has visto en años. Deseo, admiración, amor. Eso es lo que está esperándote, al otro lado de estos 21 días, pero solo si empiezas, solo si te comprometes. Entonces, ¿qué dices? ¿Estás listo? Mañana por la mañana, cuando suene tu alarma, tienes una elección. Puedes quedarte en la cama, seguir con tu rutina de siempre y seguir sintiéndote como te sientes ahora. O puedes levantarte, hacer el ritual y empezar tu transformación. La elección es tuya, pero si eliges el ritual, si eliges despertar tu cuerpo, si eliges recuperar tu vitalidad, entonces déjame decirte algo. Estoy orgulloso de ti. Porque toma coraje admitir que necesitas cambiar. Toma coraje comprometerte. Toma coraje creer que todavía eres capaz. Y tú eres capaz. Más de lo que imaginas. Tu cuerpo está esperando que le des la oportunidad de despertar, esperando que le muestres que todavía crees en él. Entonces, hazlo. Comprométete 21 días, 15 minutos cada mañana. Y en 21 días, cuando te mires al espejo, vas a ver a un hombre diferente, un hombre más fuerte, más seguro, más vivo, un hombre que volvió a sentirse un toro. Eso es todo lo que tengo para ti hoy. Espero que esta información te haya sido útil. Espero que te haya dado esperanza. Esperanza de que todavía es posible, de que todavía eres capaz, porque lo eres. Ahora ve, empieza mañana y demuéstrale a tu cuerpo que todavía crees en él. Nos vemos en 21 días, cuando seas un hombre nuevo,